Una vez salí del salón sin permiso y cuando volví el profesor me persiguió con un palo y me lo partió en la espalda. ¿What? Hola, amigos, y veis a una recopilación de los castigos que le han puesto a mis fans en el colegio. Hace unos días les pedí a todos que pusieran sus castigos y que me enviasen de qué formas en el colegio les castigaban. Y los resultados son increíbles. Vais a alucinar. Vais a ver las atrocidades que cometen en el colegio. El colegio no está para enseñar, está para torturar. Y si no, que se lo diga a mi silla. Estas marcas negras no son de mi culo sucio, es de mi pobre silla recibiendo castigos del colegio. Y la gente encima quiere que te mate. Así que si os digo que estos son castigos reales, o eso creo, vamos a debatirlo ahora entre todos, a ver si son reales o no. ¿Cómo te quedas? Dallas Review Mini. No me gustaba la comida del comedor de mi colegio y la vomité, y por vomitarla me la hicieron volver a comer. O sea, espera, ¿te hicieron volver a comer tu vómito o la comida de nuevo? Porque si es la comida de nuevo, vale, pero ¿el vómito? Quiero creer que es la comida de nuevo. A los 7 años escondí en mi mochila un pajarito bebé que no podía volar. ¡Oh! ¡Qué adorable! Para que se asfixie con los libros. La maestra hizo que viera cómo le cortaban la cabeza. ¿Qué pasa? El pajarito era pajarito Stark, el padre de los Stark. Y entonces le chopearon la cabeza ahí en plan... Winter is coming. Una vez se me cayó agua al suelo, o sea, el agua dejó de hablar. ¡Matadlo! Pero señora... Y la profe de inglés me obligó a lamer el agua del suelo en vez de usar un trapo del piso. Es un poco fuerte, ¿eh? No sé si creérmelo. Podría ser porque hay gente que está muy mal de la cabeza, la verdad. ¿Qué cojones? Dice... De pequeña en el colegio, un nene me decía bruja y cosas así. De lo enojada le tiré bancos y le quebré. Llamaron a las ambulancias y todo, no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo dónde le quebré, de la rodilla para abajo. ¿Que le rompiste la pierna de la rodilla para abajo? ¿En serio? ¿Que eres Hulk? ¿Agustina Hulk? Eso suena un poco falso. No sé, Rick. Parece falso. Tendré que llamar a un experto en castigos del colegio. Efectivamente, Rick, es falso. Una vez por llegar tarde al examen final me pusieron debajo del sol a hacerlo. De matemáticas. De matemáticas es el verdadero sufrimiento. No el sol que te puede insolar y te puede desgraciar la vida. No. El verdadero sufrimiento es el que sea de matemáticas. Y no sé si crearme el castigo porque eso de que sea matemáticas es muy fuerte, ¿eh? Me imagino ahí en medio del desierto del Sáhara haciendo el puñetero examen de matemáticas. Un día... le tiré la bolsa de la papelera de la cabeza a mi cabeza de mi profe, y me hizo cantar y tocar un instrumento sin saber delante de él. Espérate, ¿qué? ¿Le tiras la bolsa de la basura a la cabeza de tu profesor y él te dice que toques un instrumento? Yo es que te mato. Así de simple. ¿Cómo podía ser tu profesor ser tan bueno? ¿Vale? Yo te asesino. Mi madre me amarró de un palo en ropa interior en el fonfo de la casa y me tiraba piedras en las piernas por jugar con la arena. Estamos hablando de profesores, no de tu madre. Oh, la alergia, Dios. Estos profesores me dan alergia. No es un castigo, pero mi profesor de inglés nunca quería que estudiaba para sus exámenes y que sacaba 10. Sé que es algo para decir los castigos en el colegio, pero ¿sabías que sacaba el 10 en inglés sin estudiar? No estoy intentando presumir, ¿eh? Ah, yo no era para nada el pollo, no de la clase, no. La lista de la clase, que lo hacía todo que estudiar. O sea, no es un castigo, pero a mí me da igual. Sacaba un 10 en inglés. Mi profesor me hizo sentarme y acariciar la puerta enfrente de toda la clase, todo porque me tropecé contra ella. Vamos a ver. Tú sabes que las puertas también tienen sentimientos, igual que las sillas. Mirad, escuchad. ¿Veis que tiene sentimientos? Vosotros la queréis matar, malas personas. Una vez el maestro nos puso a dibujar lo que queríamos ser de grandes y que inventaríamos. Yo dibujé un Transformer y ¿qué? Y él agarró la hoja y la rompió lentamente por la mitad. No fue castigo, pero fue traumante. La pregunta es...
¿Por qué querías ser un Transformer de mayor? ¿Es el oficio de tus padres? A mi prima pequeña la encerraron en su salón un día especial de juegos y solo por decir que besó a unos amigos. ¿Su día especial de juegos? Eso sí que es lo que realmente me abruma. ¿Qué día especial de juegos hay en el colegio? Una vez estaba jugando con un balón en clase y la profesora me lo quitó y nunca me lo devolvió. Se lo había dado a su hijo de Santa Claus. O sea, esto me parece muy fuerte, ¿eh? Porque a mí también me ha pasado que la profesora tenga hijos con Santa Claus. Es algo que suele ocurrir mucho. El puto Santa Claus es un Casanova de la vida. Un partido del instituto. No pude comer porque tenía que participar y le pedí al profesor que si podía comer y no me dejó. Y se murió. Un día, como yo le había hablado mal a la profesora, no me dejó ir al baño y me meé encima. Madre mía, yo la verdad es que nunca me meé encima, creo, en parvularios. Pero sí, era lo típico de que cuando un compañero de la clase en parvularios se hacía pis, veías la bata colgando en la ventana del colegio y el niño en el pene ahí, por el medio de la clase, con el pene al aire y sin más. Me pusieron una amonestación porque hice un cuadrado deforme antes de un cuadrado perfecto. ¡Ah, Dios mío! Los cuadrados imperfectos también tienen su lugar en este mundo. ¡Cuadradófobo! Maldito profesor cuadradófobo. Me quitaron mi beca del 40% por tener una botella de alcohol en un viaje que hicimos. ¡Y bien merecido que te lo tienes! Pobre imbécil. ¿A quién se le ocurre? En serio, ¿a quién se le ocurre? Me iban a dejar sin acta de buena conducta por meterme al baño a chismorrear con mis amigas. Pero es a lo que vamos todos al baño. Un día nos castigaron a mí y a toda la clase por levantarnos y gritar ¡Mini! Y nos castigó. Hombre, lógicamente, es que el Mini es la droga. Si gritas droga en medio de la clase, normal que te castiguen. Una vez salí del salón sin permiso y cuando volví el profesor me persiguió con un palo y me lo partió en la espalda. ¿What? Bueno, a mí también me gustaron mucho mis tonterías de hoy. Si queréis que haga más tonterías con vosotros, las cosas que me contáis, pues no olvidéis decírmelo. Y leeré más de vuestras cosas porque aún me quedan un montón de aquí, la verdad. Así que si el vídeo gusta mucho, pues haré otra parte de cosasitas que se hayan hecho. Además te hace una promoción y es que te suscribes a mi canal, automáticamente eres tú quien castiga a tus profesores con los castigos que te pusieron a ti cuando estabas en el colegio. O si lo estás aún, pues a eso. ¿Verdad que es genial? Automáticamente. Todos los castigos instantáneos de los profesores. Y así, como siempre. Hasta ahora. ¡Adiós!